Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en este día espectacular. Hoy familia quisiera enseñarles a hacer el pan dulce navideño artesanal. La forma en que yo realizo acá en mi panadería casero y que ustedes también pueden realizar en sus hogares tranquilamente y puedan degustar un pan dulce navideño diferente y también pueden poner a la venta, venderle a sus vecinos. No olviden que en Aprender Haciendo nuestro objetivo es que aprendan la panadería casero, no solo para consumir, sino también para fines de rubro de venta. Entonces vamos a iniciar familia, espero que me acompañen paso a paso en este video en donde vamos a ir mostrando todos los pasos de cómo realizamos esta receta. Es muy complicado esta receta, pero no es imposible, y aprendiendo paso a paso y viendo medio en directo vamos a hacer bien. Así que gente, acompáñame, voy a bajar la cámara y ya iniciamos el proceso. Ok familia, vamos a hacer primeramente nuestra esponja. Entonces vamos a poner 2 cucharadas de harina de fuerza, 1 cuchara de azúcar, y vamos a utilizar en esta ocasión 60 gramos de levadura fresca, 60 gramos en total, porque esta receta vamos a hacer de 1,5 kilos de harina, lo cual tiene que salir 6 pan dulces artesanales de medio kilogramo. Entonces vamos a utilizar 60 gramos de levadura. Vamos a preparar, gente, el líquido. Exactamente tenemos que preparar 800 ml en total. Este tiene 250 ml de leche y el resto, que sería 450 ml, es agua. Esto lo entibiamos y en el último vamos a medir cuánto nos sobra para salir exactamente el líquido que necesitamos. Vamos a empezar a usar ya en nuestra esponja. Normalmente usamos 80 ml de agua para nuestra esponja. Entonces ya vamos a tirar un poquitito acá nuestro líquido. Mezclamos bien nuestra levadura para que pueda estar reposando mientras que preparamos el resto de los ingredientes. Vamos a preparar de 1,5 kilos de harina, pero en esta ocasión vamos a usar 2 tipos de harina familia. Vamos a dejar acá esto. Vamos a utilizar harina 4.0 y harina 3.0. Bueno, vamos a utilizar en total 750 gramos de harina 3.0 y 750 gramos de harina 4.0. Ahí está. Voy a dejar un poquitito acá para empolvorear. Ok. En nuestra harina en el medio agujereamos un poquitito y vamos a tirar nuestra manteca. De manteca lo que vamos a usar es 80% aproximadamente o 70%. Menos ya va a ser demasiado poco líquido. Tiene que ser 80% aproximadamente. Vamos a utilizar manteca. El que yo utilizo es manteca OK, 80%. Este vamos a utilizar 150 gramos. Vamos a tirar en un costadito, así. Ok. Y vamos a utilizar 100 ml de aceite vegetal, 100 ml en total. Entonces vamos a tirar también acá nuestra harina. Ok familia, acá tenemos ya la parte sólida. Ahora toca preparar la parte líquida. Vamos a preparar siempre en un tapercito de vidrio, de plástico.
Y vamos a usar 4 huevos en total. 1, 2, 3, y 4 huevos. Ok, en nuestros huevos, familia, vamos a usar un total de 450 gramos de azúcar. Directamente tiramos 450, 460 por ahí, ¿no? Bueno, si quieren un poquito más dulce le pongo directamente 500. Ok, en este preparo, familia, vamos a tirar nuestra esencia de panetón, ¿verdad? Vamos a tirar acá. Ok, tiramos ahí. Bueno, hasta acá vamos a repasar, familia. En la parte sólida tenemos harina 3.0, 750 gramos, harina 4.0, 750 gramos, manteca vegetal 80%, usamos 150 gramos, y aceite vegetal usamos 100 ml. Y en la parte líquida que vamos a preparar, usamos 4 huevos, 450 gramos de azúcar, 450 a 500 gramos, depende ya de cómo quieren de dulce. Y la esencia de panetón. Ok. En nuestro líquido, familia, en esta ocasión vamos a tirarle un chiquitito de colorante amarillo para que le dé ese colorcito que necesitamos. Entonces, si tienen colorante en sus hogares, pueden usar, y si no tienen, igual no pasa nada, familia. Pero en esta ocasión vamos a utilizar un chiquitito, más o menos así, 2 gotitas, ¿no? 1, ahí está, y 2. Muy bien, solamente eso, amigos. Vamos a darle un poquito de color a nuestros pan dulces. Con un cuchillito voy a revolver bien esto, y viene ya está cambiando ya el colorcito, ¿no? En la parte líquida usamos leche 250 ml y 450 ml de agua. En total 800 ml hay que preparar el líquido. Vamos a ver cuántos son. Ok. Seguimos entonces nuestra mezcla líquida. Vamos a tirarle un chiquitito de nuestra mezcla de leche. Atiendan bien, familia, porque hacer pan dulce no es fácil. No cualquiera puede hacer un rico pan dulce. La mayoría de las veces es complicado. Entonces hay que atender bien la receta, seguir paso a paso. Por eso estoy haciendo este video medio en directo. Voy a tratar de no editar mucho. Solamente los momentos donde tenemos que cambiar de acción vamos a ir editando, pero en la mayoría del video siempre trato de hacer medio en directo para que vaya aprendiendo bien la gente. Ok, le tiramos un poquitito más nuestro líquido. Miren, gente, estamos preparando la parte líquida. Tranquilamente con una cucharita le envolvemos bien. Ok, ya tenemos todo ahora. Vamos a empezar a trabajar la masa. Un poco acá. Bueno, lo que hacemos acá es primeramente vamos a tocar la masa y vamos a distribuir bien, familia. Siempre tienen que hacer en un tupper grande, en una palanganita nueva que es especial para la panadería. En este caso yo tengo este de aluminio, o sea de metal, y que me sirve muchísimo. Entonces pueden hacer su receta tranquilamente. Ok, una vez que ya mezclamos bien en el medio, vamos a tirar nuestra levadura.
60 gramos de levadura, gente. Bien. Ahí ya tenemos nuestra levadura. Vamos a tirar un poquito de nuestro líquido y vamos a tratar de usar todo bien nuestra levadura para que no sobre nada. Así aseguramos 100% de esto. Ahí está. Muy bien. Y vamos a ir tirando nuestro líquido, nuestro preparo. El líquido que sobra en la jarra vamos a ir utilizando, familia. Vamos a ir tirándole de acuerdo a la necesidad. Vamos a tirar todo esto primero. Lo que nosotros preparamos acá es la premezcla para que vaya absorbiendo toda la esencia del pan dulce. Bueno, voy a hacer espacio. Ok, de acá hacia acá para hacer más espacio. Muy bien, familia, en este punto ya empezamos a tocar despacito. Como esto está muy lleno, entonces vamos a ir haciendo de a poquito, que vamos a ir con la mano mezclando con mucha paciencia, gente. No olvide que este es pan dulce artesanal. En la panadería convencional, yo conozco amigos que trabajan en la panadería convencional y la forma en que realizan el pan dulce es totalmente distinto. Ellos solamente utilizan la esponja de levadura, el colorante, el saborizante de Panestones y directamente le ponen agua y amasar a full. Ellos no utilizan otro tipo de ingredientes, no utilizan leche, no utilizan huevo, directamente. Es bastante esponjoso, pero no es artesanal, ¿verdad? Y esto es artesanal, acá utilizamos todo. En esto también, si quieren agregarle un poquitito de jugo de naranja, este es el momento de echarle un poquitito, gente. No exagerar también, ¿verdad? Pero al menos medio vasito de jugo de naranja, si quieren agregarle en este punto, pueden agregarle. En este caso yo así nomás, ¿verdad? Porque voy a mostrarle así para que sea más general la receta. Y el colorante es porque ustedes saben que la harina 3.0 tiende a ser una masa negra, ¿no? Al amasar la harina 3.0 es mucho más negro que la harina 4.0. Y como esto lleva harina 3.0, entonces para darle un poquito de color. Vamos tirándole un poquitito de líquido, gente. No tirar todo de una vez, ¿sí? De a poquito, como les enseñé el otro día. De a poquito le van tirando el líquido hasta encontrar una masa que nos va a servir. Bueno, falta mucho todavía esta masa. Voy a ir tirándole más líquido. Así con la mano le van tirando y le van trabajando, ¿sí? Así, con tranquilidad le vamos trabajando esta masa. No tengan miedo de ir tirando de a poquito el líquido. Eso de que sí o sí hay que tirar una vez nomás, no importa, familia, no, eso no tiene sentido. Yo he hecho muchos panes ya y igual cuando le falta le voy tirando nomás, ¿verdad? No hay drama con eso, familia, no hay que dramatizar en eso. Le vamos tirando de a poquito. Miren, la masa se está dando. Miren, pero que les falta todavía un poquitito de líquido. Vamos a tirar otra. No olviden que este tiene 150 gramos de manteca y 100 ml de aceite. Y también tiene 4 huevos que le aportan mucho líquido. Entonces, en ese sentido, la masa de por sí, sin el líquido, sin el agua, sin la leche, ya tiene bastante líquido. Entonces, no es bastante, no es mucho lo que se le va a agregar. Bueno, miren, gente, más o menos en este punto ya sentimos ya la masa que ya da para echar en la mesa y para amasar. Voy a darle una vuelta a nuestra cámara. Voy a ponerme en otra posición
para que puedan ver cómo vamos a amasar en una posición más segura. Entonces en este punto vamos a ir amasando. Yo preparo un poquitito de harina. Bueno, acá tenemos un poquitito de harina también. Vamos a echar en polvorear la mesa. Esta es una masa bastante grande ya, familia, 1,5 kilos. Esta cantidad le va a salir 6 unidades de pan dulce de medio. Y si van a hacer 1/4 le va a salir 12 unidades. Vamos a limpiar bien nuestra charolita. No olviden que este es aprender haciendo, familia. Esto lo hacemos casi en directo para que vean todos los detalles de cómo se hace realmente, sin tanta edición, porque si no se van a perder. Entonces, en este punto, familia, ven, la masa está bastante ligera, da gusto tocar. Entonces, con una mano tratamos de hacerle el desarrollo del gluten, ¿verdad? Siempre apretamos por la mesa, tratamos de que se desarrolle bien y después vamos a formarle la red que necesita. Sin miedo también, ¿sí? Apretarle. Si tienen una mesa con madera, espectacular. Si es sobre una mesada de granito, igual. Si es acero inoxidable, igual. Cualquier mesa les puede servir. Ok, hasta este punto más o menos vamos a despegar toda la mano. Y acá es donde vamos a utilizar nuestras espatulitas, gente. Siempre es importante, en uno de los videos de guía para iniciar en la panadería, pusimos ya las herramientas adecuadas que necesitamos para hacer. Entonces voy a traer eso. Una de las herramientas adecuadas es la espatulita, gente. Miren. Vamos a colocar un poco de harina y con la espátula juntamos todo ya nuestra masa. A partir de ahora ya vamos a formar ya nuestra red, ¿eh? Entonces con las dos manos vamos a hacer el formado de la red. Es una masa bastante buena, ligerísima, blandísima. Vamos a agregarle un poco más de harina acá. Voy a quitar toda la masa que tengo por la mano. Muy gente, sencillo, ¿verdad? Miren cómo la masa tomó ya un color, adoptó un color un chiquitito amarillo, ¿verdad? No exagerar con el colorante, solo un traguito. Si tienen un lindo colorante espectacular, eso le va a servir, ¿verdad? Si no tienen colorante también, no se preocupen, ¿verdad? Pueden directamente hacer así, no importa, va a salir un poquitito más blanca tus panes. No hay drama con esto. No olviden que estoy haciendo esto en directo prácticamente hasta acá, familia. No estamos editando nada para que puedan aprender. Este video capaz va a ser un poco largo. Pueden adelantar, pueden atrasar, ver la parte donde más les interesa para que puedan aprender todos los detalles. Miren, familia, ya estamos formando la red de nuestro pan dulce. Miren cómo la masa se da, es bastante blandita, es bastante interesante esta masa. Como les dije, un color bastante agradable, amarillito. Tiene ya un aroma espectacular, ya huele a Navidad, ¿verdad? Estando acá parece que ya huele a Navidad. Espectacular, familia. Un poquito otra vez de harina. Ok. Esta es la masa fina. Miren cómo es. El color que adopta es espectacular. Es muy blandito, miren. Blandísimo. Bueno, familia. Esta masa vamos a dejarle reposar acá.
Vamos a taparle con una bolsita. Vamos a darle su tiempo, familia. Acá vamos a darle unos 30, 40 minutitos. Si hace calor, si hace frío, un poquito más. Y dejarle que repose bien, familia, esta masa. Vamos a dejarle que repose bien, que se desarrolle ahí. Después vamos a volver y ya vamos a hacer la colocación de la fruta brillantada y la uva de pasa. Y vamos a racionar todo. Vamos a hacer por parte, voy a cortar ahora y después cuando esté esto, volvemos, familia, ¿sí? Volvemos, familia, nuevamente. Acá ya está nuestra masa. Miren cómo está nuestra masa, ya reposó bastante bien. En este punto lo que vamos a hacer, familia, es colocarle la fruta brillantada y la pasa de uva. Yo ya preparé acá. Este tiene fruta brillantada, tiene 400 gramos. O sea que 350 gramos de fruta brillantada y 150 gramos de pasa de uva. En total 500 gramos de fruta que le vamos a agregar. Entonces vamos a despegar esto despacito. Nuestra masa reposó bastante bien. Miren cómo quedó, espectacular, familia. El aroma que libera es bastante rico. Entonces lo que vamos a hacer en este punto es desgasificar un poco, familia. Completamente desgasificamos, así de esta manera. Ahí está, vamos desgasificando. Y vamos a tirar todito ahí en el medio nuestras frutas. Ok, directamente le tiramos así en el medio, familia, completito. Vamos a distribuir bien eso para luego cortar los bollos que vamos a necesitar. Bueno, familia, antes de continuar, medí el líquido que me sobró. Y acá sobró 250 ml y acá sobró 50 ml. Lo que indica que sobró 300 ml nuestro líquido de los 800 ml que preparamos. Significa que utilizamos 500 ml de líquido en nuestra receta, familia. Pueden anotar eso. Entonces justamente hice así para saber y salir bien de la duda cuánto es lo que utilizamos. La parte líquida siempre es complicado muchas veces de dar exacto porque depende mucho del tipo de harina, del tipo de manteca, del tipo de los ingredientes que utilizan en su país. Entonces siempre es importante ir agregando líquido, así como yo hice, sin miedo. Miren, gente, ya distribuido y todo bien. Vamos a enrollar y después vamos a cortar. Después vamos a distribuir bien nuestra fruta. Entonces vamos a hacer de esta manera. Voy a usar la espátula para ir pegando bien. Ahí. Distribuimos bien esto, familia, completito. Ahí está. Ok, distribuimos bien de esta manera. Y después lo que hacemos es ir doblando de esta manera. Vamos doblando así. Ok, esto es para que se pueda distribuir completamente bien nuestras frutas. Ok, hacemos otra vez acá un gran usando, como dice mi hija. Y ahí ya se va partiendo un poquitito en parte nuestra masa. Una parte se va a ir partiendo, pero no importa. Después vamos a volver a embollar y vamos a volver a dejar que repose un poquitito. Ok, vamos a incorporar un poco de harina. Ahí está. Ok, podemos volver a hacer así, familia, de esta manera. Así, volvemos a hacer otro gusano y vamos a volver a estirar la masa. Miren, hasta este punto ya, como le hicimos dos veces el gusano invertido, prácticamente ya se distribuyó demasiado bien nuestras frutas. Vamos a poner un poquitito de harina para que
pueda darse un poco la masa. Miren, familia. Ok. Acá es el momento de cortar el peso que necesitamos. Nosotros vamos a hacer pan dulces de medio kilo. Entonces, con nuestra balancita vamos a empezar a pesar. Entonces empezamos acá. Vamos a pesar 510 gramos cada uno y después vamos a volver a agregarle si es que sobra. Ahí está. $510 cada uno. Ustedes saben que cuando se cocina una masa suele perder peso un poquitito, al menos un 10% del peso suele perder sí o sí. Ok, a estos dos ya le colocamos ya un poquito más, 522 aproximadamente. A esto vamos a ir colocándole más. Y a este también. Y a estos dos. Bueno, vamos a ver cuánto me sobra. De este que me sobra, familia, acá ya salieron ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en total. Y de este que me sobra vamos a pesar uno de 250 gramos, que es también una medida estándar. Más o menos 260 aproximadamente para tener pan dulce de un cuarto. Y este chiquitito que sobra vamos a distribuirle a todos, para que seamos justos con todo. Ok, familia, nos sale entonces un total de 6 pan dulces de medio y un pan dulce de un cuarto. Miren que es bastante rentable, ¿sí? Ok, vamos, lo que hacemos acá es volver a embollar todo esto. Hacemos así, así agarramos y volvemos a embollar bien, ¿sí? Embollamos bien y vamos a dejar después reposar otra vez un ratito para que esto pueda volver a ganar volumen antes de poner en el contenido que vamos a cocinar. Miren, así de esta manera embollamos todo y vamos a dejarlo otra vez reposar un ratito. Tiene bastante cantidad de fruta. Hay clientes que le gustan con mucha fruta y hay clientes que le gusta con menos fruta. Hay varios tipos de clientes. Esta versión que estamos haciendo es con bastante cantidad de fruta. Si hay gente exigente que le gusta comer con mucha fruta, entonces esto le va a gustar. Si quieren hacer un poquitito menos, pueden agregarle simplemente 300 gramos de algo. Voy a pesar esto, me parece más liviano. Ok, está bien. Si quieren agregar un poquitito menos de fruta, pueden colocarle 300 gramos de fruta brillantada y 100 gramos de pasa de uva. En ese caso, capaz le sobre un poquitito menos a esto. Capaz solamente le salga 6 pan dulces grandes. Pero como le hemos añadido bastante cantidad de fruta a esto, nos salieron más pan dulces. Ok. A esto le vamos a dar, familia, tiempo para reposar otra vez, ¿sí? Vamos a darle tiempo para que puedan reposar bien. Otra vez, por lo menos unos 15 minutitos. Una vez que reposen esos 15 minutitos, ya vamos a volver para colocarle en el contenido de pan dulce. Ok, dejamos así entonces.
Vamos a volver a tapar con nuestra bolsita. Vamos a darle un tiempito para la familia a esto, por lo menos unos 15 a 20 minutitos. Después ya volvemos para colocar, ¿sí? Volvemos, familias. Miren, acá ya está prácticamente bien fermentadito. Le dimos un total de 20 minutitos mientras que me fui a hacer algunas cositas. Ya pasaron 20 minutos y cómo está. Ok. Vamos a usar nuestra espátula. Y acá están, familia. Estos son los contenedores que vamos a usar. No hace falta enmantecar. Tenemos en total 6 unidades que vamos a usar. Y uno de un cuarto. Mucha gente dice que hay que mantecar esto, pero no hace falta, familia. Directamente vamos a ir tirando adentro. Vamos a agarrar de esta manera con nuestra espátula, despacito. Vamos a agarrar de abajo y así de esta manera sin desgasificar ni nada, vamos a tirar directamente dentro de nuestro contenedor. De esta manera. Ok. Y lo que hacemos acá es apretar con con el puño. Vamos apretando así de esta manera. Lo apretamos bien, familia, para que luego nuestros pan dulces puedan fermentar tanto arriba como bien hacia abajo también, porque a veces si no apretamos bien esto, sucede muchas veces que fermenta como globo y acá se forma un hueco y entonces ahí ya se descompone tu pan dulce. Entonces apretamos bien de esta manera. Entonces vamos haciendo todo. Pueden empolvorar un poquitito de harina para que no se les pegue demasiado. Entonces de esta manera embollamos un chiquitito así para que pueda entrar dentro de tu cartoncito y le metemos de esta manera. Y quede todavía en el fondo y apretamos así. Vamos apretando. Más o menos se quedó por acá, en este punto. Miren, se ve bien ahí más o menos en el reflejo cómo se quedó. Hay que apretar bien para que se llene bien ahí. Ok, hagamos otro. Un chiquitito embollamos para darle, no hay que apretar mucho, familia, acá para meter enterito. Entonces le metemos así y ahí sí le apretamos. Vamos a colocar en una asadera y vamos a darle otra vez el tiempo que necesita para fermentar bien. Una vez que ya esté listo para meter en el horno, vamos a volver y ahí vamos a mostrarle cómo tiene que estar más o menos tu pan dulce antes de meter en el horno. Hasta dónde tiene que llegar para que después sea un lindo pan dulce. O si no, también si no respetamos eso, al final tu pan dulce no tiene la elegancia que nosotros buscamos, ¿no? A veces es chiquitito, ni siquiera sobrepasa el cartón y no es lindo. Tiene que sobrepasar mínimamente el cartoncito para que sea lindo tu producto, bien presentable. Y si arriba querés agregarle otra vez algunos que otros decoraditos, algunos le ponen otra vez glaseado y eso, ¿verdad? Y le agregan también un poquito de semilla o algunos que otros era que les suele agregar a la gente, no me acuerdo el nombre, pero también se le agregan otro tipo de frutas arriba para que sean más presentable. Pero lo normal, común, así empaquetamos. Una vez que esté todo nuestro pan dulce, empaquetamos bien en la bolsita y después ya ofrecemos para la hora. Hay que apretar bien, familia, hay que apretar bien para que pueda estar 100% cubrir
toda la parte de abajo para que no se forme ningún hueco. También hacemos un poquito, meterle un cuartito y le metemos acá. Este vamos a cocinar todito juntos, tanto el de medio como este de un cuarto. Si ustedes tienen una cocina o un horno un poco pequeño, en mi caso por ejemplo tengo un horno de 100 litros y esto me va a entrar completito. Voy a traer una asadera, esta es la asadera que, la que vamos a colocar de esta manera. Si ustedes tienen un horno más pequeño, pueden darle un intervalo de tiempo en este punto. Pueden hacer 3 pan dulces, pueden embollar y colocar ya en su cartoncito. Después esperan unos media hora aproximadamente más y colocan los próximos 3 bollitos en su cartón. Así le dan un tiempo para que puedan cocinar intercalado, cocinar uno y después cocinar el otro. Pero si su horno es un poco grande y pueden cocinar todos juntos, espectacular. Esto por ejemplo se puede reducir, se pueden poner un poquito juntos así y se puede reducir. Por ejemplo, si es solamente estos 6, así se puede entrar tranquilamente en un hornito. Por ejemplo, voy a sacar un ejemplo. Este por ejemplo es una asadera que es de 60 litros. Miren como justito va a entrar todo en este. Si es un horno de 60 litros va a entrar completamente todo, sus pan dulces. Lo que va a faltar es el de un cuartito, ¿verdad? Pero solamente para que puedan tener un ejemplo. Ok, en este caso vamos a separarlo un chiquitito porque a mí me interesa que puedan fermentar separaditos y que sean pan dulces bien enteritos, ¿verdad? Porque si se acercan demasiado después se unen y se pegan, ¿verdad? Y ahí medio que le roba un poco la estética. Ok familia, hasta este punto entonces tapamos otra vez con nuestra bolsita así, y esto vamos a volver a dejarle familia acá el tiempo que necesita para fermentar. Si necesita media hora, 40 minutos, una hora, depende del calor del ambiente. Si un calor, si tienen un lugar donde pueden poner, donde puedan tener un poquito más de calorcito, mejor. Entonces dejarle ahí familia, vamos, una vez que esté ya listo para cocinar, vamos a volver y ya les voy a mostrar el siguiente proceso. Familia, ¿cómo están? Acá volvemos ya para revisar cómo están nuestros pan dulces, cómo están fermentando. Aproximadamente ya pasaron una hora, 10 minutos por ahí, más o menos. Más o menos estando en este punto, miren cómo ya casi todos sobrepasaron un poquitito el cartoncito. Ya es momento de meter en el horno familia. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestro horno en 150 grados familia, 150 grados, ahí, 150, ok, en 150 grados y vamos a poner en 50 minutos y ahí vamos a estar controlando familia, vamos a estar controlando, vamos a poner nuestra parrilla, vamos a poner no muy en el medio, más o menos en la parte inferior, en el segundo escalón, y en el segundo, para que tenga más espacio hacia arriba que hacia abajo, porque hacia abajo va a tardar un poquito más en cocinarse por el cartón, pero hacia arriba va a dorarse más rápido porque va a crecer hacia arriba. Entonces vamos a meter ahí familia, vamos a ir controlando aproximadamente unos 40 minutos. 40-45 minutos deben ir controlando familia. Si ven que se está dorando demasiado hacia arriba, póngale solamente la resistencia hacia abajo y déjele un buen tiempo ahí, después vuelven a poner hacia arriba para terminar el cocinado. Si no, si ven que se está cocinando equilibradamente,
Al menos unos 45 minutos tenemos que dejar porque estos son panes muy grandes y tienen que cocinarse bien por dentro. Entonces vamos a dejarle ahí, familia, unos 45 minutos. Una vez que esté bien cocinado, entonces vamos a regresar. La forma de pillar también, si se cocinaron todo, es usando un palito finito, o un cuchillo finito, y se puede hincar en un costadito. Y si sale seco significa que ya se cocinó todo. Entonces vamos a dejar ahí, familia, para que se vaya cocinando nuestros pan dulces. Una vez que se termine vamos a enfriar, vamos a sacar, vamos a enfriar y vamos a probar. Así que nos vemos más tarde. Estamos de vuelta, familia, por fin ya tenemos todos cocinaditos nuestros pan dulces. Quiero mostrarles cómo quedó nuestros pan dulcitos. Este es el pan dulce, el chiquitito, el que era de 1/4. Voy a bajar un poco la cámara y para que vayan viendo cómo se quedan nuestros pan dulces. Ahí están nuestros pan dulces, ya están todos bien cocinados. Miren, familia, espectacular está nuestro pan dulce, familia. Espectacular. Espero que les guste esta receta, que puedan seguir paso a paso, que puedan suscribirse los nuevos y que si quieren hacer un pan dulce artesanal, este es el proceso, familia. Vamos a abrir uno que es el puestito más grande de todo para que puedan ver cómo se quedan, ¿no? Espero que les guste esta receta. Rico aroma que tiene, espectacular, familia. Vamos a cortar así para que sean cortes más pequeños. Ahí está el resultado de nuestros pan dulces, familia. Espero que les guste, que puedan seguir paso a paso y puedan realizar en su hogar. Miren, familia, espectacular. Miren lo blando que es esto, familia. Miren, familia. Miren cómo está blandísimo. Espectacular. El hermoso pan dulce navideño que le va a encantar. Miren, me voy a partir uno así, despacito. Delicioso, familia. Estos son nuestros pan dulces artesanales, familia. Pueden hacer en su hogar, pueden practicar, seguir paso a paso la receta. Le va a salir así, un pan dulce totalmente blando, muy lindo y que le va a encantar a sus familiares. Así que eso es todo, familia. Espero que les guste esta receta, puedan suscribirse y puedan realizar en su hogar esta receta. Nos vemos pronto, familia. Chao, chao. Delicioso.